Amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, les guarde. Le damos a Dios por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de aprender más de su palabra. Y hoy les estoy invitando a que continuemos con nuestro estudio acerca de la gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido, donde evidenciamos a lo largo de la Escritura el amor misericordioso, maravilloso y bondadoso de nuestro amado Dios eterno, sublime, único y verdadero. En el día de hoy vamos a continuar con nuestra historia y estamos en la época de los profetas. Es muy interesante ver cómo en la palabra del Señor Él empieza a hacer una asociación para que podamos comprender la relación que Él tenía con el pueblo de Israel, con el pueblo nacido bajo la promesa del Señor. Él ha venido tratando desde Abraham, con Moisés, Isaac, Jacob, toda la historia que conocemos acerca de lo que Dios en su amor ha venido manifestándose para darse a conocer a nosotros. Él nos ha dado su nombre, nos ha dado sus atributos en bondad, en justicia, en amor, en misericordia, en santidad. Es un Dios santo. Y Él usa una comparación, una analogía de cómo Él es el esposo y cómo Israel, su pueblo, es su esposa. Sin embargo, Él nos enseña cómo a través del tiempo, en ese pacto de unión, la esposa lo abandona, se va. Y Él en su misericordia vuelve, la trae, la lleva consigo, vuelve a rescatarla, vuelve a tratar con ella, pero ella nuevamente se va tras dioses ajenos. Se va sirviendo a otros y no cumpliendo lo que el Señor le ha mandado, lo que Él le ha dicho. Y es una relación continua donde en cada momento, con los jueces, con los reyes, aún ahora con los profetas, ocurre lo mismo. En la Biblia hay un libro muy interesante cuando si queremos profundizar en esto, y donde el Señor habla con el profeta Oseas y le dice: toma a una mujer muy particular como esposa, porque quiero mostrarte lo que es mi relación con Israel. Entonces les invito a que lean ese libro. Y esto nos muestra realmente la condición de nosotros como hombres, como nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos cómo agradar a nuestro Dios, a ese esposo amado, a ese Dios eterno que ha manifestado su amor desde el primer instante hasta el último momento. Es interesante ver cómo en la palabra del Señor Él había hablado, y vamos a mirar un segundito lo que dice en Génesis capítulo 48 versículo 19. Dice la palabra: mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hay una gran promesa sobre Israel, y es la promesa de que bajo Israel nacerán muchas naciones, multitud de gente, multitud de personas. Y el Señor, en su amor y en su bondad, y lo que ha hecho con Israel, es manifestar a lo largo de la historia esa gran bendición. Pero ¿qué ocurrió? Cuando el pueblo de Israel desobedece, cuando se aparta del Señor, había dentro de aquella alianza un pacto, algo que se había escrito. Y esto nos enseñaba que el pueblo iba a ser dispersado. Muy bien, hermanos. El pueblo de Israel, bajo los reyes, bajo Saúl, bajo Abraham y bajo Salomón, se encontraban las 12 tribus. Pero una vez muerto Salomón, el pueblo de Israel se divide. ¿Por qué? Su hijo, Absalón, entró a gobernar y colocó más impuestos y más cargas sobre el pueblo, y entonces se sublevaron y hubo una separación donde 10 tribus de Israel se fueron con Jeroboam, que era una de las personas que había trabajado con el rey, un siervo del rey. Y las otras 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, permanecieron bajo el reinado del hijo de Salomón. Posteriormente en la historia, ¿qué descubrimos?
cómo inicialmente en las tribus del norte, conocidas como Israel, fueron ellos conquistados y fueron llevados cautivos por los asirios y fueron esparcidos por todas las naciones y por todas las tierras de los medas. Es lo que se conoce como aquella Israel que se ha perdido, la dispersa, la que salió de Israel. Las otras dos tribus que permanecieron en Jerusalén, al sur de Israel, estas tribus, la tribu de Judá, Benjamín y algunos de los levitas que estaban en Jerusalén, fueron los que cuando llegó Nabucodonosor fueron cautivados por él, fueron llevados cautivos y fueron llevados a Babilonia, que posteriormente regresan con el propósito de restaurar Jerusalén y el templo. Es decir, la nación de Israel ha sido dispersa, por un lado hacia todas las naciones, y por otro lado, ellas han regresado para nuevamente reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces nos encontramos en esta situación. ¿Por qué vivió eso Israel? Como consecuencias de aquel pacto, de aquella alianza que había sido quebrantada. Ahí estamos en ese contexto, amados hermanos. Estamos ahí nos encontramos en esa parte de la historia. Y les invito para que oremos y entremos a ese tema de hoy que es apasionante. El nuevo pacto, la alianza entre nuestro Dios con Israel y las naciones. Vamos a orar. Amado, eterno y soberano Dios, te queremos dar gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por todo, Señor, lo que tú haces en infinito amor por nosotros. Señor, te entregamos este tiempo de estudio. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que tú vengas a nuestro entendimiento, a nuestra mente, Señor, y nos reveles esa grandeza de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia. Que esta palabra nos edifique, nos enseñe, nos forme, y que podamos nosotros, Señor, cada día crecer más en ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estudio, y te pedimos, Señor, que seas tú limpiándonos y guardándonos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces les invito a que vayamos a Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Dice así la palabra del Señor. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Muy bien, amados hermanos. Vamos al desarrollo del texto, como lo hemos acostumbrado a hacer. Este nuevo pacto, esta nueva alianza, y eso es algo muy importante, la hace el Señor con las 12 tribus de Israel. Por eso cuando inicia el versículo, dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que era lo que estábamos explicando en la introducción. La casa de Israel eran aquellas 10 tribus que habían sido dispersas, y la casa de Judá eran las tribus que habían estado bajo el imperio babilónico y reconstruirían nuevamente Jerusalén y el templo. O sea que este pacto es hecho con las 12 tribus de Israel. Y algo con lo que empieza a enumerar, dice, no como el pacto, no va a ser este pacto como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo?
Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué me está enseñando el Señor? Me está mostrando cómo este pacto que Él había hecho, este pacto para bendecir al pueblo, se podía invalidar. Ese pacto, aunque Él era el esposo, porque lo dice claramente, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, aunque fue su esposo que los cuidaba, ellos se apartaron de mí. Este pacto se invalidó. Este pacto que voy a hacer ya no va a tener esta condición. Estas características del pacto de Sinaí, como se conoce, podemos identificarlas. Una de ellas, recordemos, cómo cuando Dios va a hablar con el pueblo no lo hace directamente, sino que lo hace a través de Moisés. Y como no solo esto, sino que Moisés también tenía un velo que cubría su rostro para poder hablar con el pueblo, porque el pueblo tenía temor y miedo de morir ante la presencia del Señor. Es decir, que había un intermedio, no había una relación directa con Dios. Era necesario un sacerdote, era necesario un intermediario entre Él y nosotros. Y lo segundo, este pacto fueron mandamientos que fueron escritos en piedra. Pero, ¿cuál es la idea de este pacto? ¿Cuáles son las condiciones? Que el pueblo recibiera esa palabra en su corazón y la viviera desde adentro. Recibía el mandato, comprendía y el compromiso de cumplimiento naciera desde su corazón hacia este Dios eterno. Es otra condición de este pacto. Fueron mandatos dados como escritos y dados en piedra. En la palabra, en Deuteronomio 28:36 y versículo 64 leemos lo siguiente: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esas eran las consecuencias de haber invalidado ese pacto. Y era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo amado, su esposa. Ellos lo habían invalidado. Dios quería mantener una relación de amor, pero esta relación se invalidaba. Por eso podemos comprender lo que Dios está haciendo con el nuevo pacto. ¿Qué está haciendo el Señor? Está sanando, está evitando que esto vuelva a suceder. Y miremos lo que dice el versículo 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su mente y estará escrita en su corazón. Qué grande es la misericordia y el amor del Señor. Y algo que nos impacta cuando dice: y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. De manera que aquello que el Señor quería que sucediera va a suceder bajo este nuevo pacto. La ley del Señor estará escrita en el corazón, allá adentro en nuestro ser, y estará escrita en nuestras mentes, de manera que lo que hagamos bajo ese pacto va a nacer de esa relación de amor con Dios. Algo que uno puede llegar a entender cuando uno ama algo. Y es interesante cuando aquellos que nos hemos enamorado, que nos hemos casado, cuando amamos algo que está en nuestro corazón, ocurre algo increíble. Y es, hermanos, que no nos llena. ¿Y a qué me refiero con esto que no nos llena? Cuando tú amas, cuando estás de novio, cuando te enamoras de una persona, de tu esposa, de aquella mujer, resulta que uno pasa un tiempo con ella, está hablando, pero termina ese tiempo y quieres continuar hablando, entonces llamas por teléfono y pueden pasar horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas y resulta que tú terminas esa visita y te vas para tu casa y llegas y estás marcándole por teléfono nuevamente. No hay un tiempo suficiente que llene tu corazón
porque amas. Entonces cuando tú amas, quieres más y más y más. Y nada sacia ese deseo de tu corazón, porque aquello que te impulsa lo estás amando. Cuando nosotros amamos al Señor, cuando amamos su palabra, entonces ¿sabes qué sucede? Queremos más de Él. Queremos estudiar más su palabra. Queremos tener más tiempos de oración. Queremos tener más tiempos de alabanza. Queremos más y más del Señor. Ese es el gran secreto de este pacto. Ese pacto estará escrito en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que viene en nosotros, es el sello de Dios en nuestras vidas, nos da el fruto del amor para que por ese amor nosotros nos acerquemos, lleguemos al Señor. Amado hermano, cuando miramos las consecuencias de la infidelidad del pueblo, descubrimos que Él dice, se irán a servir a otros dioses, dioses de madera y de piedra. Amados hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es aquello que no te sacia? Recordemos lo que el Señor muchas veces habló, dijo, reclamó. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el Señor se entristece por lo que pasa con el joven rico, ¿por qué? Porque el joven rico amaba mucho las riquezas. Entonces su corazón no se saciaba, quería más y más. Por eso salió triste. No sabemos si él en su tiempo a solas volvió al Señor y logró desprenderse de ese amor de cosas materiales. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es el gran secreto del nuevo pacto. Primero, que el Señor escribe esa ley en nuestro corazón con ese amor. Muy bien, continuemos. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué grande es el amor y la misericordia del Señor, que el Espíritu Santo sella este pacto de amor con la sangre de Cristo. Alabado sea su nombre. Muy bien. Y dice la palabra en Jeremías, donde estamos estudiando, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto es algo que en nuestro corazón debemos tener gratitud hacia el Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Algo que la ley le había enseñado al pueblo y a aquellos que querían seguir al Señor era que si no se recibía ese perdón de pecados del Señor, era imposible. Había reconocido que por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, nosotros no podíamos rendirnos ante el Señor. Y en el Salmo 51, versículos 1 y 2 leemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que el antiguo pacto se demanda, en el nuevo es dado y se realiza. David reconoce que era necesario recibir ese perdón. Aquello que me es demandado en el antiguo pacto, en el nuevo pacto se realiza por medio del amor del esposo, del Padre, del Dios eterno, que quiere tener una relación restaurada con el hombre. Por eso Él se da a conocer, abriendo sus brazos de misericordia, de bondad, de amor hacia nosotros. Y Él coloca en nuestras vidas un pacto que nos lleve a tener una relación íntima, personal
con el Señor. Es interesante ver cómo en la palabra nos enseña que el pacto del Sinaí, el antiguo pacto, era un pacto que nos llevaba a una condición. ¿Cuál? Condenación. Estamos perdidos. La ley nos enseña que es imposible por nuestras obras agradar a Dios, que no tenemos la capacidad, que es imposible que nosotros por medio de la ley podamos alcanzar ante el Señor ese estándar de justificación. Pero ahora, por este nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Señor, el pacto de justificación, porque somos justificados por medio de este nuevo pacto, nosotros hemos sido reconciliados para con Dios. Estamos hablando de un ministerio que nos había enseñado que era imposible agradar a Dios, y ahora hay un ministerio que nos enseña que en su amor somos por el Señor en un nuevo pacto, el pacto de su sangre, de una alianza nueva, de un pacto nuevo. Somos reconciliados para con Dios. ¿Por qué? Por una gracia que no merecíamos, por amor, por su misericordia y por su bondad. Vamos a Romanos capítulo 11, versículos 11, 15 y 18. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Amados hermanos, este nuevo pacto es una promesa del Señor a las 12 tribus de Israel. Y nosotros somos bendecidos debido a este pacto, porque el Señor, en su amor, quiere provocar a celo a Israel, y por medio de este hecho que el Señor ha quitado parte de ese Israel que ha sido endurecido, ha sido enceguecido, pero hay parte que ha comprendido, porque recordemos que la palabra del Señor vino a Israel, que los apóstoles eran judíos, que la iglesia primitiva fue judía, y el Señor nos ha injertado en esta savia, en este árbol, en este olivo. De manera que nosotros los gentiles somos bendecidos en Israel, porque es la raíz. Ellos son la raíz. Somos bendecidos por esta palabra de Dios que fue dada a ellos, y que ahora en nuestras vidas es una realidad. Es el amor del Señor. Nosotros estamos disfrutando de una gracia y un amor extremadamente altos del Señor hacia nosotros. Estamos en el tiempo de los gentiles. El Señor, cuando estuvo aquí, recordemos que al andar en la tierra, en un momento estuvo con los samaritanos, que eran considerados los gentiles, y estuvo allí 2 días compartiendo y dando con ellos, hablando con ellos, enseñándoles que no se iba a adorar ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino que iba a ser una relación íntima y personal. Somos bendecidos, pero el Señor está tratando con Israel. Y vemos cómo en este pasaje nos enseña que si por la transgresión, por lo que ellos hicieron, por ese momento en el que el Señor está tratando con ellos, nosotros somos bendecidos, ¿qué pasará el día en que el corazón de ellos reciba esa palabra escrita y ese pacto se cumpla plenamente en Israel? Será grandioso lo que vamos a experimentar como iglesia, como cuerpo del Señor. De manera que oremos, bendigamos a Israel y tengamos plena seguridad que el Señor está obrando a cada momento, en todo tiempo y en todo lugar. Somos bendecidos en un amor que nosotros no podemos llegar a entender, a comprender.
Deleitémonos en esa misericordia del Señor. Y es interesante lo que el Señor ha prometido, que esta bendición es para las 12 tribus de Israel. Aquellos que están en Jerusalén, aquellos que están en el pueblo, en la tierra de Israel, y los que están esparcidos por todas las naciones. ¿Cómo podemos entender y aplicar estos conceptos en nuestras vidas, hermanos? Y he resaltado 3 aspectos. El primero, la evidente necesidad que tenemos del Señor se manifiesta a nuestra situación bajo el pacto del Sinaí. Nosotros necesitamos, es evidente nuestra debilidad. Necesitamos al Señor. No tenemos nosotros mismos como hombres la capacidad para agradar, para permanecer y para llegar en un momento dado a presentar ofrendas gratas delante del Señor. Dependemos del pacto nuevo, del pacto de la sangre del Señor. Segundo, el nuevo pacto nos permite vivir en el amor del Señor, alcanzando la misericordia de estar en su presencia por su entrañable amor para todo el mundo, para aquellos que fueron establecidos como Israel y para todas las naciones de la tierra. Como estudiamos en el tema de la salvación, hay un solo pueblo, y es el pueblo amado por el Señor, haciendo uno solo en este nuevo pacto de su sangre, de la sangre del Señor. El nuevo pacto es dado a las 12 tribus de Israel. Nosotros somos bendecidos y llamados por la misericordia del Señor. La restauración de Israel será la vida con el Señor. Amados hermanos, debemos orar. Debemos darle gracias al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que Él sigue haciendo en la historia de la humanidad, y cómo Israel nos está mostrando el trato de amor y poder y grandeza del Señor. Recordemos, amados hermanos, que hay una profecía muy grande, que la nación de Israel se constituiría, y nosotros hoy lo estamos viendo. Este es un milagro de grandeza y de amor y de poder del Señor, y el Señor dice que esta nación permanecerá hasta el fin. Gracias al Señor por su palabra, y que nos lleve a nosotros cada día a humillarnos delante de Él y a reconocer la grandeza de su amor, de este favor no merecido. Oremos, hermanos. Amado Señor, te queremos dar gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este amor entrañable, por el amor que nos has dado, aún sin merecerlo, porque tú, Señor, nos has restaurado en ti, en un nuevo pacto, un pacto de vida en ti, donde tu palabra es escrita en nuestro corazón, donde en nuestra mente está escrita tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor, por el Mesías. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por Yeshua. Gracias, oh Jehová. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por este pacto de amor que nos restaura, donde tú nos abrazas en tu misericordia y en tu bondad. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por este amor de misericordia. En Cristo Jesús te honramos y te alabamos. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, y que esta semana sea una semana de bendición para todos ustedes. Con todo mi corazón, un fuerte abrazo. Dios les bendiga y les esperamos para continuar con nuestro estudio de la gracia, el favor que nosotros no merecemos. Dios les bendiga.